Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness y hoy voy a hablar un poco de este tema tan recurrente que es el de el tiempo de entrenamiento. ¿Cuánto debe durar una rutina? ¿Cuánto tiempo puedo entrenar? ¿Cuánto puede durar mi sesión para que no se me derrita el bíceps y se me caiga los músculos? Y todo esto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se lee o se escucha esta recomendación de no entrenes más de 45 minutos, no entrenes más de una hora, no entrenes más de una hora y cuarto. Y siempre se suele escuchar esto de porque aumenta el cortisol y vas a catabolizar, vas a perder todo el músculo, se va a morir tu prima y van a ocurrir todo tipo de desgracias horribles. Y no queremos que eso ocurra, ¿verdad? Pero sobre todo lo que no queremos es que se nos caigan los pectorales. Así que, ¿cuánto tiempo puedes entrenar en el gimnasio? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? ¿Cuánto debes entrenar? Pues la respuesta es muy simple. Como siempre, depende. ¿De qué depende? Los novatos deberían entrenar menos tiempo que los intermedios y los intermedios menos tiempo que los avanzados. ¿Por qué? Porque un novato no necesita una cantidad de series y ejercicios grande y por tanto no debería entrenar durante mucho tiempo. Por otra parte, un intermedio necesita más volumen de entrenamiento, más cantidad de series, ejercicios, repeticiones, peso que un novato y menos que un avanzado. Y el avanzado es el que más entrenamiento necesita, más tiempo necesita entrenar. ¿Por qué? Pues simplemente porque para generar el mismo estímulo, para generar u obligar a su cuerpo a adaptarse, necesita crearle un mayor daño y por tanto necesita hacer más series y por tanto necesita más tiempo de entrenamiento. Entonces, hay una cifra en números que podamos decir, los novatos deben entrenar tanto tiempo, los intermedios tanto tiempo. No, no la hay. Y otro punto importante es que el tiempo no determina nada, es decir, tú puedes hacer un entrenamiento de 5 series de curl de bíceps, descansando 10 minutos entre series y estar entrenando una hora. Y eso produce exactamente cero desgaste, cero cortisol. Sin embargo, tú puedes hacer una rutina de media hora o 40 minutos de pierna a base de super series de sentadilla, prensa y peso muerto, donde produces un pico de cortisol enorme. Es más, puedes hacer un WOD, o sea, un entrenamiento de CrossFit de tipo metabólico de unos minutos, de menos de 10 minutos, y generar un pico de cortisol gigante. Mientras que podrías hacer un entrenamiento de 2 horas en el gimnasio y estar tan tranquilo, tan fresco al salir. Entonces, el tiempo no es realmente una medida que nos indique absolutamente nada. El factor más importante, que más desgaste produce, que más cortisol produce, que más influye en la recuperación, en lo bien o mal que nos podamos recuperar, es el volumen de entrenamiento. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? Cantidad de series, cantidad de ejercicios, también multiplicado por repeticiones y peso, pero ya me entendéis, cantidad de cosas que haces en el gimnasio. Es decir, 10 series de sentadilla son más volumen de entrenamiento que 5 series de sentadilla, ¿no? Luego, en función del peso, se llama volumen porque es tridimensional, series por repeticiones por peso. Pero ya me entendéis, ¿no? O sea, cantidad de cosas que haces en el gimnasio. Y esto es lo realmente importante, no tanto el tiempo. Evidentemente, a más volumen de entrenamiento normalmente significa que vamos a estar más tiempo entrenando. Pero realmente, como digo, es eso, el número de la cantidad de entrenamiento lo que realmente influye en el desgaste, lo que deberíamos controlar, no tanto el tiempo. Entonces, como decía, factor principal, volumen de entrenamiento. Un novato tiene que entrenar menos o necesita entrenar menos que un intermedio y menos que un avanzado. ¿Y cuál es el error que solemos cometer? Pues bueno, el error que solemos cometer como novatos o intermedios es querer entrenar demasiado, querer entrenar mucho, excedernos, querer imitar a los avanzados y entrenar como ellos cuando no nos hace falta. Y es ahí donde entramos en rutinas largas que nos van a perjudicar, no por el tiempo que pasamos en el gimnasio, sino por la cantidad de ejercicio que estamos haciendo, que probablemente excede nuestra capacidad de recuperación. Entonces, el cortisol, depende del tiempo que entrenamos. Como decía al principio, esto que se dice de no, a los 45 minutos el cortisol se eleva y vas a morir. Bueno, pues puede que sí, puede que no. En la mayoría de rutinas, una rutina full body normal, puedes tardar bastante en hacerla porque son varios ejercicios con varias series. Entre que cambias de un ejercicio al otro o al siguiente, pasan minutos y igual estás una hora y media entrenando, pero realmente el entrenamiento en sí no es muy demandante. Entonces el cortisol no va a estar muy elevado.
Y por otra parte, el hecho de que se eleve el cortisol no está relacionado con un catabolismo a largo plazo. Es decir, la liberación de cortisol ocurre durante el ejercicio y es un simple recurso de nuestro organismo para facilitar la producción de energía, la obtención de energía, y de hecho, una mayor elevación del cortisol durante el entrenamiento está correlacionada con mayores ganancias musculares. ¿Por qué? Porque un entrenamiento que produce más cortisol significa que es más intenso, que tiene más volumen, y por tanto eso suele estar correlacionado con mayores ganancias musculares. Así que realmente la elevación puntual del cortisol debido al ejercicio no es negativa e incluso podríamos decir que es positiva. Es una reacción normal del cuerpo a ese estímulo que le estamos dando. Lo perjudicial sería que esa elevación sistémica del cortisol fuera crónica, que durase todo el día. Eso sí sería un problema. Ahí sí estaríamos entrando en una cuestión médica importante, peligrosa. Pero el cortisol no es nuestro enemigo, es necesario y de hecho es un aliado en el ejercicio y después para la hipertrofia. Así que no tengamos pánico por el cortisol, ni pensemos que porque se va a elevar el cortisol se nos va a derretir el músculo, porque no es así. Después, tema de descansos, como comentaba. ¿Cuánto debe durar un entrenamiento? Pues yo en general recomiendo lo típico. Para series de fuerza pesadas, de ejercicios básicos multiarticulares, descansa lo que necesites para recuperarte. Pero si necesitas mucho más de 3 minutos, si hablamos de una persona normal, un intermedio, si necesitas más de 3 minutos, estás en una forma pésima, en una forma física pésima, y necesitarías hacer quizá un poco de cardio y demás para facilitar esa recuperación. Entre 3 y 5 minutos, 5 son ya demasiados, si no es un entrenamiento de powerlifting súper centrado, son lo que deberíamos descansar entre los ejercicios básicos. Y entre 1 y 2 minutos es lo que deberíamos descansar entre los ejercicios accesorios o menores. ¿Qué son básicos? Pues ya sabéis, sentadilla, peso muerto, press de banca, dominadas, remo con barra. Y accesorios pequeños, donde deberíamos descansar menos, son lo típico, pues un curl de bíceps, unas extensiones de tríceps, unas elevaciones laterales de hombro, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si estás entrenando durante 1 hora y media, probablemente, entre otras cosas, se deba a que estás entrenando demasiado y que estás haciendo descansos demasiado largos, que estás poco concentrado, mirando tonterías, mirando el móvil, o en general con poca intensidad en el sentido de atención, focus y motivación, ¿no? Así que echarle un ojo a eso porque puede ser un factor importante. Y por último está el exceso, es decir, cuando un novato me dice, no, pues yo entreno 1 hora y media, entreno tal, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es, estás entrenando demasiado. Es decir, un novato, la cantidad de ejercicio que necesita es tan baja que realmente no necesitaría entrenar más de 1 hora. Yo, por ejemplo, la full body que subí al canal, según las personas pueden tardar 1 hora, quizá 1 hora y media si se lo toman con calma, y esto no es excesivo, es decir, son bastantes ejercicios, entre cambiar de uno a otro, pues es normal que pase el tiempo, ¿no? Pero la cantidad total de ejercicios no es excesiva y aunque tardes un tiempo en hacerla, no significa que estés perdiendo músculo o entrenando demasiado, porque como decía, es cuestión de volumen de entrenamiento lo que nos importa y no tanto el tiempo que nos tome, ¿no? Por otra parte, ¿por qué la gente más avanzada tiene que empezar a hacer rutinas más divididas, más especializadas? Por ejemplo, ¿por qué yo recomiendo una full body a los novatos, una full body de 3 días, y a los avanzados o intermedios les recomiendo una cosa más dividida? Es decir, por ejemplo, ya solamente hacer cada día una cosa, por ejemplo, empuje, el día siguiente tirón, el día siguiente pierna. ¿Por qué? Porque con el tiempo, con la experiencia de entrenamiento, necesitamos incluir más series por grupo muscular para estimular el mismo crecimiento que estábamos estimulando antes con muchas menos series. ¿Por qué? El músculo se vuelve resistente al ejercicio y cuesta mucho más dañarlo y forzarlo a que se tenga que adaptar. Entonces, por definición, una persona avanzada tiene que entrenar más tiempo que una persona novata. Por eso un avanzado quizá no le va tan bien un entrenamiento tipo full body, cuerpo completo. ¿Por qué? Porque tendría que hacer tantas series que el entrenamiento duraría 3 horas, ¿no? Entonces, por comodidad que hacemos, lo dividimos más y lo extendemos a lo largo de la semana en más sesiones, ¿no? Así que básicamente a lo que se reduce el vídeo este es que realmente no hay un tiempo de entrenamiento óptimo, pero si tú eres un novato y te estás tirando 2 horas en el gimnasio, estás probablemente entrenando mucho más de lo que necesitas, o sea que estás perdiendo el tiempo y probablemente ejerciendo más desgaste del que quieres en tus articulaciones y tendones, es decir, estás haciendo algo contraproducente porque con menos entrenamiento podrías obtener los mismos resultados. Y bueno, y si eres más avanzado, pues evidentemente vas a tener que entrenar durante más tiempo. Pero
No hay una marca mágica, una barrera mágica de 45 minutos, una hora y media, en el cual, pum, a partir de ese punto estás produciendo cortisol, se acaban los resultados, pierdes el músculo, te mueres, etc. Así que dejemos de pensar en tiempos de entrenamiento, empecemos a pensar en cantidad de series, novatos menos series, intermedios más series, avanzados más series aún a la semana. Seguid un entrenamiento normal, lógico, que haya hecho una persona que sepa, y estaréis en el buen camino. Si tardáis más, probablemente es porque estáis descansando demasiado, con poca atención, mirando el móvil y cosas así. Así que prestadle más atención a eso que al tema de, oh no, me voy a morir porque estoy entrenando demasiado tiempo. No, si tú haces una rutina de acuerdo a tu nivel, entrenes el tiempo que entrenes, lo que importa es la cantidad de series y ejercicios. Si está correctamente determinada, el tiempo que tardes en hacerla depende de lo vago o poco concentrado que estés. Y no va a influir en el tema de que ganes más o menos músculo o se te vaya el músculo. De hecho, podrías ganar menos músculo si tardas demasiado en hacerla. ¿Por qué? Porque vas a estar ejerciendo muy poco daño, estrés metabólico y daño muscular. Si concentras más las series, aparte de lo que es la tensión mecánica, el hecho mismo de levantar un peso, también vas a hacer que aumente el estrés metabólico, es decir, la demanda energética del músculo, ¿no? Si haces un descanso corto, produces más estrés metabólico, que a lo largo pues, puede producir más hipertrofia. Especialmente nos interesa más en el tema de accesorios, de ejercicios pequeños, ¿no? Así que realmente dejemos de pensar en el tiempo, empecemos a pensar en volumen de entrenamiento, en hacer rutinas de acuerdo a nuestro nivel, y ya está. Si eres novato y estás entrenando más de 1 hora y media, estás perdiendo el tiempo. Y si eres avanzado, pues realmente tienes que entrenar más tiempo que cuando eras principiante. Es lo que hay, es parte del juego. Así que esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!